Hola a todos, mi nombre es Lina Villamizar y el día de hoy vamos a hablar acerca de la tensión arterial. Primero que todo, ¿qué es la tensión arterial? Bueno, esta tensión arterial, o también llamada presión sanguínea, es muy esencial para que la sangre pueda circular por los vasos sanguíneos y pueda también cumplir la función de llevar a todos los tejidos de nuestro organismo el oxígeno y los nutrientes necesarios para mantener nuestra actividad y nuestro funcionamiento. Se puede definir como la fuerza que la sangre ejerce sobre las paredes de las arterias. Se mide tanto en el momento en el que el corazón se contrae, llamado sístole, como en el momento en el que se relaja, llamado diástole. La presión sistólica se mide cuando en los ventrículos del corazón se contraen y la diastólica se mide cuando los ventrículos del corazón se relajan. A continuación vamos a tener la clasificación de la hipertensión arterial de acuerdo a la guía del Colegio Americano de Cardiología. Tenemos las categorías y también las cifras de presión arterial. Dentro de las categorías tenemos normal, elevada, hipertensión estadio 1 y hipertensión estadio 2. Y las cifras de presión arterial, cuya unidad de medida son milímetros de mercurio. Normal la tenemos cuando es menor a 120/80, siendo la sístole 120 y la diástole 80. Elevada cuando se encuentra la sístole en 120/129 y la diástole menor a 80. En hipertensión estadio 1 tenemos la sístole en 130/139 y la diástole de 80/89. En hipertensión estadio 2 tenemos la sístole mayor o igual a 140 y la diástole en 90 milímetros de mercurio. En el estadio 1 se va a recomendar un tratamiento no farmacológico, salvo el que el paciente tenga un riesgo de padecer un evento cardiovascular a 10 años mayor del 10%, en cuyo caso se deberá dar monoterapia aunada a las modificaciones del estilo de vida. En el estadio 2 y el paciente llega a tener riesgo de padecer un evento cardiovascular a 10 años mayor del 10%, se va a recomendar el inicio de un tratamiento intensivo de la presión arterial. Habitualmente se da con una combinación de fármacos antihipertensivos. Ahora, hablando de los ruidos de Korsakoff, tenemos que estos ruidos arteriales se producen durante la medición no invasiva de la presión arterial, utilizando el manguito, colocándolo alrededor del brazo inflado inicialmente por encima de la presión arterial sistólica. A medida que la presión del manguito se va liberando lentamente, se pueden escuchar estos sonidos arteriales a través de un fonendoscopio, colocándolo sobre la arteria humeral o braquial. Recordemos que estos ruidos fueron descritos en el año 1905 por el médico cirujano ruso Nikolai Sergeyevich-Korsakoff. La fase 1 o el ruido número 1, también llamado ruido de la presión arterial sistólica, ocurre al desinflar el manguito. Aparece un ruido sordo, el cual nos va a indicar esa presión arterial sistólica. El ruido número 2 es este ruido pierde intensidad y se escucha como un soplo. El número 2 y el número 3 no tienen importancia clínica. El número 3 se escucha como un ruido sordo más suave. El número 4, el ruido se va apagando. En algunas situaciones como la fiebre, la anemia, el hipertiroidismo, en embarazo, en los niños, en insuficiencia valvular aórtica y en hipertensos tratados con vasodilatadores potentes, la fase 5 está a menudo ausente. En estos casos, la fase 4 nos va a indicar el valor de la presión arterial diastólica. Ahora, en el ruido número 5 o la fase 5, desaparece ese ruido y el cual va a indicar la presión arterial diastólica. Este último ruido escuchado antes del cese de todo ruido se considera esa presión arterial diastólica. Dentro de los puntos anatómicos donde podemos tomar la tensión arterial tenemos la arteria radial, la arteria braquial o humeral, la arteria pediadorsal o arteria tibial posterior y por último la arteria poplitea. Dentro de los métodos para la toma de tensión arterial tenemos el auscultatorio y el palpatorio. El auscultatorio es el más común. La presión arterial se va a medir mediante la técnica de esfigmomamometría. Cuando el brazalete está inflado en el primer paso, se va a cortar el flujo de sangre y es imposible detectar el pulso. Aquí vamos a tener una presión mayor a 120 milímetros de mercurio. En el segundo paso, mediante los sonidos de Korsakoff, se puede detectar el paso de sangre por arteria comprimida. Aquí vamos a tener una presión entre 80 y 120 milímetros de mercurio. En el tercer paso, el flujo de sangre se va a silenciar cuando la arteria deja de estar comprimida. Vamos a tener una presión menor a 80 milímetros de mercurio. Pasos claves para una medición correcta de la presión arterial. El primer paso tenemos preparar adecuadamente al paciente. El paciente se debe encontrar relajado, sentado en una silla,
los pies apoyados sobre el suelo, la espalda también apoyada, durante más de 15 minutos. El paciente debería evitar tomar cafeína, realizar ejercicio y también fumar durante al menos 30 minutos antes de esta medida. También debemos asegurarnos de que el paciente tenga la vejiga vacía porque puede alterar también la toma de tensión arterial. Tenemos también retirar toda la ropa que cubre el lugar en donde vamos a tomar la tensión arterial. Un segundo paso, tenemos usar una técnica de medida correcta de presión arterial. Hay que utilizar un aparato de medición de presión arterial que haya sido validado y asegurarse también de que el aparato haya sido calibrado con anterioridad. El paciente debe apoyar el brazo, por ejemplo, sobre una mesa. También colocar la parte media del manguito en la parte superior del brazo del paciente a nivel de esa aurícula derecha, en el punto medio del esternón, 2 dedos por encima del codo. Tenemos que utilizar un tamaño correcto de ese brazalete, de ese manguito, de modo que la cámara de aire rodee ese 80% del brazo y apuntar si se usaría un manguito más grande o más pequeño que el normal. Para evitar lastimar a nuestro paciente insulfando de más el brazalete, se toma el pulso radial y se comienza a bombear aire. En donde desaparezca este pulso, tendremos la presión sistólica. Podremos insulfar hasta 10 milímetros de mercurio más, y así sabremos hasta dónde debemos bombear aire para la toma de presión arterial. En el número 5 podemos que se puede utilizar una parte del diafragma como también de la campana del fonendoscopio para poder llevar a cabo esta medida auscultatoria de la toma de presión arterial. Como penúltimo paso tendremos registrar correctamente las mediciones de la presión arterial de nuestro paciente. Vamos a registrar la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. Para eso se va a utilizar la técnica auscultatoria y se van a registrar según el primer sonido de Korokov y la desaparición de esos sonidos de Korokov, o sea, el quinto sonido de Korokov, respectivamente con la presión arterial sistólica y con la presión arterial diastólica. Como último paso tenemos realizar la entrega de estas lecturas de presión arterial a nuestro paciente. Pueden ser estas mediciones de la presión arterial sistólica y diastólica tanto verbalmente como por escrito. En el método palpatorio, se insulfa el manguito aumentando su presión un poco por encima de la cifra que coincide con la desaparición del pulso radial. Se empieza entonces a desinflarlo lentamente y el examinador utiliza ese instante en el que comienza a percibir el pulso como señal del momento en el que debe leer la presión sistólica, asumiendo que los primeros escapes de sangre por debajo del manguito, que se perciben muy bien a la auscultación, también ocasionan una pulsación perceptible. Lo más probable, sin embargo, es que esas pequeñas cantidades de sangre que pasan en los primeros momentos no alcancen a producir una onda pulsátil. Esta es la razón de que el método palpatorio proporcione lecturas de la presión sistólica más bajas, aproximadamente de 10 milímetros de mercurio, que las obtenidas con el método auscultatorio. Una serie de desventajas del método palpatorio es que no permite apreciar el momento de la presión diastólica. Dentro de las recomendaciones tenemos la postura del paciente. Debe estar sentado, permaneciendo quieto y no hablar mientras se realiza la medición. Ponerse una ropa que no llegue a apretar el brazo en donde se va a tomar la medición de la presión arterial. Debe apoyar también bien la espalda sobre el respaldo, no cruzar las piernas y el brazo debe estar inmóvil sobre una mesa a nivel de la altura del corazón, a 1 o 2 centímetros por encima del codo. Las medidas del brazalete también son muy importantes en el momento de la toma de presión arterial debido a que así se pueden evitar errores. Existen diferentes medidas según la edad o el grupo etario del paciente. En el recién nacido debemos tener un ancho de 4 centímetros y una longitud de 8 centímetros. En el lactante, un ancho de 6 centímetros y una longitud de 12 centímetros. En niños, un ancho de 9 centímetros y una longitud de 18 centímetros. En adolescentes, un ancho de 10 centímetros y una longitud de 24 centímetros. En los adultos, un ancho de 13 centímetros y una longitud de 30 centímetros. Y en un adulto grande, un ancho de 16 centímetros y una longitud de 38 centímetros.
Recordemos que esto varía según la circunferencia del brazo. Tenemos las referencias bibliográficas y muchas gracias por la atención prestada.